Ok. Hola Javier, buenas tardes para ti. Nuevamente mil gracias por ser curador de tinta. Estoy segura que nuestros lectores van a disfrutar mucho de tus lecturas recomendadas. Justamente lo que queremos también es conocerte también a ti como lector. Entonces, comencemos por el principio. ¿Puedes contarme de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de los libros en ella? ¿Alguna memoria, olor? ¿Qué tipo de recuerdos tienes de los libros cuando eras chiquito? Bueno, yo tuve mucha suerte porque mis abuelos vivían justo enfrente de nosotros y mi abuelo era un gran intelectual y entonces tenía como, yo creo, una biblioteca de unos 9.000 libros y una de las habitaciones estaba tapiada hasta el techo de libros. Y yo jugaba y después del colegio yo me encerraba allí y ahí había todo, estaba todo, toda la literatura que podías imaginarte. Y para mí eso fue decisivo. Pero claro, lo que fue decisivo fue que la familia eran todos escritores de alguna manera. Aunque mi abuelo era diplomático, también había publicado libros. Pero mi abuela también era escritora. Mi tío era Dominique Lapierre, un escritor conocido. Mi prima Alexandra es escritora. Mi tío abuelo era escritor. Entonces yo en eso lo he tenido muy fácil. Porque he nacido rodeado de libros, la verdad. ¿Y tienes en mente algún libro o algún autor en específico que te acompañara en aquella época? Hombre, en aquella época es que han habido muchos, pero yo cuando era niño, yo leía Tintín. Tintín, las aventuras de Tintín son mi infancia. Porque no las veía una vez, yo los veía 15, 16, 18 veces. Los Tintines, los tenía todos. Luego llegó Asterix, pero fue menos. Fue sobre todo Tintín lo que me influenció. De hecho, siempre he sido un poco tintinesco en ese sentido. Me ha gustado viajar por el mundo. Y la parte exótica que se leía en los libros de Tintín. Pues yo cuando estaba investigando Las montañas de Buda, que es un libro que pasa en el Tíbet, pues quieras que no, tenía presente Tintín en el Tíbet. Cuando he estado en China, lo mismo. Cuando he estado en la India, lo mismo, con el Marajá de Kapurthala. Resulta que el Marajá de Kapurthala, el dibujante de Hergé, que era el autor de Tintín, era su modelo, porque era el único Marajá de la India que viajaba por Europa. Entonces yo, mucho antes de escribir la novela Pasión Niña, ya era, de alguna manera, ya me había familiarizado con el personaje a través de Tintín. A mí Tintín me enseñó el mundo, de alguna manera. No fue lo único, por supuesto, pero fue de niño era que me gustaba leer, Y hoy en claro. día, ¿tú cómo eliges los libros que lees? ¿Te gusta ir a librerías? ¿Tienes alguna librería favorita? ¿De quién aceptas recomendaciones? No, no hay reglas, no hay normas. Puede ser alguien que me recomienda un libro, puede ser una reseña que leo en el periódico, puede ser un paseo a la librería. Ya en Madrid se han reducido mucho las librerías y ya no hay tantas como había. Las librerías de barrio han desaparecido. Ahora cuando quiero buscar un libro en una librería tengo que irme a Espasa en el centro o las pocas que subsisten, ¿sabes? Han desaparecido muchísimas en barrio. Me da pena porque a mí me gustaba ir un rato en la librería, perderme, ver lo que había, porque no es lo mismo comprar por Amazon. Por Amazon tienes que saber lo que compras. Pero en una librería te puedes perder, puedes soñar, puedes tantear, leer las cubiertas, la contracubierta, y eso ya casi no se puede hacer. Pero también los compro, o sea, no tengo ningún tipo de norma ni de regla. Y además yo leo en tres idiomas. Compro libros en los tres idiomas. Y soy muy ecléctico porque leo de todo. ¿Cuáles son esos idiomas? ¿Inglés, francés y español? Sí, sí. Sí, yo soy franco-español, luego aprendí inglés, ¿no? Pero claro, leo en los tres. De hecho, a mí me influenció mucho la cultura francesa, la literatura francesa del siglo XIX, que es lo que nos enseñaban en el colegio y lo que nos obligaban a leer en el colegio. Entonces, claro, para mí Stendhal, Balzac, Zola. Zola fue un descubrimiento a los 14, 15 años. Emile Zola era el escritor que buscaba el combate, la justicia social, que denunciaba, bueno, aquel maravilloso libro sobre Dreyfus.
de todo esto, a mí eso me incendiaba, me tenía completamente, eh, pero eran días y días de leer a Zola, leí todo de Zola, todo. Yo creo que fue el autor que a mis 15 años, además eran los 15 años solo, 15, 16 años, lo recuerdo perfectamente, el que me captó completamente la imaginación. Javier, y tú, con tus más de 10 novelas escritas, ¿qué tanto piensas en tus lectores cuando escribes? ¿Tú esperas o piensas en algún lector ideal en el momento de la creación? No, yo creo que eso es una receta para el fracaso. Porque si piensas en un lector y piensas en agradarle, a ver, si se hubiera inventado la fórmula para agradar a los lectores y vender millones de libros, todo el mundo sería autor de éxito o director de cine de éxito. El asunto es que nadie sabe lo que le gusta al lector. Que puede haber un libro muy bueno, pero que no funcione, porque no sale en el momento adecuado, porque no están los astros conjugados para que eso sea un gran éxito. Entonces yo no pienso en el lector, yo pienso en la historia. Yo pienso en que la historia, contarla de la mejor manera posible, en que la historia sea lo más coherente posible, que esté bien escrito, que emocione sobre todo. Yo estoy concentrado en la historia, yo no pienso en el lector, porque yo siempre pienso que si la historia es buena siempre habrá lectores. Javier, y tienes, a propósito de pues todos los viajes que has hecho por el mundo a festivales, ferias del libro, presentaciones de tus más recientes libros, ¿tienes algún encuentro memorable con un autor en algún lugar del mundo que te gustaría compartir con nosotros? Sí, bueno, ha habido muchos. Es la parte más agradable de esta profesión, porque tú con una novela tocas el corazón del lector y cuando tú te encuentras con el lector, ya sea en una feria del libro, ya sea en un festival, pues te lo agradece. Y entonces se crea una corriente de empatía muy grande. Y yo me he acabado haciendo amigos de mis lectoras muchas veces, que ya son amigas mías, porque me han seguido, porque me hablan del libro, de las emociones que ellas reciben, de cómo lo ven. Hubo varios casos, ¿no? Yo recuerdo uno que es una señora que me está poniendo de maravillas el libro, que le ha encantado, que ha llorado, que ha reído, que es el libro que más le ha emocionado del mundo, que cómo he podido escribir un libro así, que por favor que se lo firme. Y entonces resulta que no era un libro mío. Se había equivocado, era un libro de mi tío Dominique. Y dije, es que yo no he escrito ese libro, señora. Y me estuvo la señora masajeando el ego durante media hora y yo dejándome llevar y resulta que no era mi libro. Pero bueno, sí, estas cosas suelen pasar. Javier, y si pudiéramos jugar este juego, ¿te gustaría ser algún amigo de algún escritor a lo largo de la historia? ¿Cualquiera? Si pudiera yo, ser alguien, algún escritor. No, ninguno. No, ser amigo de alguien. Ah, amigo de... Hombre, sí, hombre, pues casi de todos, te diré. De muchos. Me hubiera gustado ser amigo de Víctor Hugo, me hubiera gustado ser amigo de Cervantes, me hubiera encantado. Seguro que me hubiera reído mucho. Yo creo que me hubiera gustado ser amigo de casi todos, la verdad. Menos de los muy raros estos que no les gusta socializar y que son muy cerrados, porque los hay. Pero de otros sí, me hubiera encantado conocer a Tolstoy. Me hubiera encantado conocer a tantos y tantos escritores, ¿no? Javier, y cuéntanos un poquito, y ya que estamos además en tu casa, ¿cómo es tu relación con tus libros? ¿Eres apegado a ellos? ¿Cómo organizas tu biblioteca? ¿Tienes algún orden en específico? Yo no soy un lector compulsivo. Yo no leo todo. Yo tengo amigos que se lo conocen todo, que han leído todas las obras de todo el mundo, que son realmente los literatos a tope. Yo no. Yo leo de una manera desordenada, leo lo que me apetece, leo siempre, es verdad, pero no de una manera ordenada. Y de la misma manera, mi biblioteca tampoco está ordenada, excepto la parte de la India. Llevo viajando a la India más de 30 años, 35 años, y he escrito 4 libros con tema indio, y he traído siempre muchos libros de la India. Y tengo una buena colección
yo creo, de libros sobre Oriente y sobre la India. Y esa sí que la tengo ordenada, porque además es ahí donde siempre voy buscando ideas y me refugio. Pero lo demás no lo tengo ordenado de una manera muy metódica, está en bloques y está por temas. Generalmente por temas de mis libros o por temas en general. Por ejemplo, todos los libros de García Márquez los tengo en un sitio. Los libros de Isabel Allende los tengo en un sitio. Los libros que tienen que ver con una investigación mía, de, por ejemplo, la España en el siglo XIX, los tengo en un sitio. Pero luego hay mucho desorden. No, me dan envidia cuando voy a casas de gente y veo que lo tienen todo tan perfectamente puesto. Yo no puedo, no. Hay bastante desorden. Pero dentro de ese desorden me encuentro. Javier, tú estudiaste Historia y Ciencia Políticas en la Universidad de Jussieu, Sí, Jussieu, en París. sí. Me genera curiosidad y quisiera que nos Sí. contaras cómo llegó la literatura a tu vida. A ver, yo como te decía, yo ya creo que te he contestado en parte esa pregunta porque yo como te dije que nací en una familia de escritores. Entonces, la literatura me llegó de niño. Yo recuerdo que venía mi tío de niñita a Madrid y se hablaba de historias, que era una buena historia, de que era un buen personaje. Discutíamos de estas cosas en familia, con Alexandra, con mi abuela. Yo recuerdo estas discusiones, ¿no? Lo que era aburrido, cómo hacer que un texto no fuese aburrido, todas estas cosas. Se hablaba de una manera muy directa y muy franca, ¿no? Entonces, en realidad yo la literatura siempre la he tenido como caldo de cultivo. Ahora, yo no me he dedicado a la literatura en serio hasta los 35 años. Yo antes estuve mariposeando, haciendo cosas de periodismo, de cine, de productor, de guionista, pero mi primer libro, porque yo creo que para escribir un libro necesita una cierta madurez, ¿no? Yo hasta los 33 años no me decidí a escribir la historia de Chico Mendes y de Brasil. Y fue mi primer libro y el éxito fue suficiente como para poder luego seguir adelante. ¿Y por qué tomaste esa decisión de, como tú dices, convertirte en escritor y dedicarte y poder vivir de escribir libros, de hacer literatura? Pues mira, por reacción al cine. Yo empecé a vivir a Hollywood, yo quería hacer películas. Yo había hecho una película en España que había tenido bastante éxito, Valentina, con Anthony Quinn, y yo quería dedicarme al cine. Y de hecho me dediqué unos años al cine, a escribir guiones, pero no me acabó de gustar, porque en el cine no eres libre. Todas tus decisiones siempre son colegiadas. El cine es un esfuerzo de grupo, sobre todo. Y luego que para hacer una película tú necesitas mucho dinero. Entonces ya no depende de ti, dependes de otros. Y esa situación de dependencia me parecía deprimente, francamente, porque siempre estabas esperando que llamase la gente. Siempre estabas esperando que otro te hiciese avanzar en tu carrera, en realidad. Y entonces para mí redescubrir la literatura fue como descubrir un viejo amigo. Y digo, pues aquí hago lo que quiero. Aquí escribo lo que quiero y no tengo que darle explicaciones al vicepresidente de Asuntos Creativos de la Warner Brothers o de quien sea. Aquí soy libre. Vale, a lo mejor gano menos plata que escribiendo para el cine, pero por lo menos estas 3 páginas que hago hoy son mías. Y entonces ese es para mí la literatura es la libertad, pero por oposición a lo que era el cine. Era un ambiente donde yo no me encontraba. Yo me encontraba siempre cohibido, siempre de alguna manera, y ahora escribía un guión, conseguía una historia buena, y ahora hay que venderla, vendí una historia a Red Scott. Y nunca la hice, pero el guión era bueno. Entonces, menos mal que no me quedé esperando en Hollywood a que Ridley Scott hiciese la película, porque todavía estaría esperando. Entonces, con esa plata, me fui a Brasil, recorrí toda la Amazonía brasileña y escribí mi primer libro. Y te aseguro que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Javier, yo estoy segura que sí, pero me gustaría saber cómo la escritura y el ejercicio que requiere investigar, cómo lo haces para hacer tus libros, pero el proceso mismo de escritura
te ha cambiado a ti y cómo te ha cambiado, cómo ha cambiado la relación con las otras personas con las que interactúas. No, no me ha cambiado, yo siempre he hecho esto. Es que siempre he hecho esto. Yo a los 17 años gané una beca que era una beca que daba el Ministerio de Educación francés. Tenías que ir con muy poco dinero, un verano entero, escoger un tema de estudio, eh, pasar el verano, arreglarte para sobrevivir, volver y presentar un informe de un estudio sobre el tema que habías elegido. Yo elegí los esquimales, me quería ir muy lejos. Y a los 17 años me pasé el verano con los esquimales. Y hice la investigación, hice un trabajo sobre la dificultad que tenían los esquimales en adaptarse a la vida moderna, la vida que no era de ellos, problemas de alcoholismo, de adaptación, todo esto. Y luego, cuando volví a Montreal, porque estoy en el norte de Canadá, hice una especie de promoción. Salí en las televisiones, aquí un chico de 27 años que está solo en verano con las morsas, con los esquimales, pues no era algo habitual. Y eso duró 3 meses. Me dieron el primer premio y al año siguiente hice lo mismo con los niños Yanomami de Venezuela. Pero es que luego, cuando yo empecé a escribir libros años después, me di cuenta que lo que hacía era lo mismo. Lo que pasa es que en vez de durar 3 meses, duraba 3 años o 4. Un año de investigación, un año de escritura y un año de promoción. Y así llevo 40 años. Javier, tu obra se basa en hechos reales con un enfoque novelado y creo que es un estilo muy propio y dices mucho que te basas en la historia. ¿Cómo vives y cómo exploras y cómo se complementan la historia y la literatura? Bueno, a mí me influenció mucho el haber trabajado con mi tío Dominique en esos grandes libros que fueron grandes éxitos. Acuérdate que ellos hicieron O llevarás luto por mí, Ar de París, o Jerusalén, eh, Esta noche la libertad, que era un libro precioso sobre la independencia de la India. Luego, con Dominique, yo también colaboré en La ciudad de la alegría. Entonces, de alguna manera, a mí se me pegó eso, a mí me gustaba eso. ¿Ellos qué cuentan? Ellos contaban grandes acontecimientos históricos, pero como si fuesen novelas, con el rigor del historiador, pero al mismo tiempo con las claves del novelista, que te permite leer esa historia como si la estuvieras viviendo por dentro. O sea, no era una manera periodística de escribir, sino literaria de escribir, pero utilizando como material la realidad misma. Y una cosa que, bueno, que ha hecho pues toda la escuela americana de los años 60, empezando por Truman Capote, por Don DeLillo, por todos estos americanos, ¿no? Bueno, la Pierre y Collins hacían esto y se convirtieron en grandes bestsellers. Y a mí me contrataban como investigador en sus grandes libros. Ellos utilizaban a varios investigadores, pero yo era uno de ellos. Entonces, quieras que no, para mí fue una escuela formidable, porque yo ahí aprendí eso, y es el género que a mí me gusta, porque yo tengo dificultad con la novela. Si no es muy buena la novela, prefiero leer no ficción, ¿entiendes? Pero la novela de no ficción es un género que a mí me gusta mucho. Yo es lo que he hecho prácticamente en todos mis libros. En unos hay más ficción que en otros, porque en unos ha sido más difícil conseguir la investigación o los datos, porque no lo sabía. Entonces he tenido que suplir la falta de información con la imaginación, cosa que no te creas que me gusta. Yo no me gusta fabular. Yo he estudiado historia, y entonces me ha quedado ese prurito de un cierto rigor que hay que mantener, ¿no? Porque yo creo que al final el lector te lo agradece eso. El lector agradece y lo nota, ¿eh? Que hay un trabajo serio detrás. A propósito de saber que eres tan riguroso con la historia y dicen que estamos condenados a repetir la historia cuando no aprendemos de ella, ¿qué has aprendido tú de toda esta investigación que has hecho a lo largo de tu vida? ¿Qué has aprendido de la historia de nosotros los seres humanos? Bueno, pues que no hemos cambiado nada desde que ha empezado la historia.
Eso es lo que he aprendido, que realmente todo está ya en los clásicos. Y desde los clásicos hasta hoy no hemos aprendido gran cosa. O sea, no hemos evolucionado tanto socialmente. No hemos evolucionado en que ahora vivimos 80 años o 90. Hemos evolucionado en la ciencia, ha evolucionado. Pero la naturaleza del ser humano es la misma. Si tú ves los clásicos, es lo mismo. Estamos en lo mismo. El problema, Trump es un emperador romano. Es que cuando ves la televisión a Donald Trump que le he visto esta noche, es un emperador romano. Estamos en lo mismo. Eso no ha cambiado. Básicamente no ha cambiado. Es una evolución lenta, y luego nunca es lineal la evolución. Va para adelante, va para atrás, vuelve. Pero yo creo que el ser humano no ha cambiado fundamentalmente. Y son las mismas historias que se repiten con otro ángulo, con otra actualidad, con otro revestimiento, pero en el fondo es mucho de lo mismo. Y las pasiones humanas siguen igual. En eso estamos igual. Javier, nosotros te invitamos justamente por las novelas que has escrito sobre la India, sobre tu conocimiento de Oriente. En una entrevista tú dices que te interesa narrar historias donde el ser humano se enfrenta a lo extraordinario y creo que como lector también te gusta esto. Y creo que hemos llegado a dos novelas que pasan por ahí. Sin spoilers, arranquemos si quieres de una por la primera. Bienvenidos a Occidente, que solo para que sepamos que vamos a hablar de esta ahorita. ¿Cómo llegaste a este libro y cuándo lo leíste por primera vez y por qué crees que es un buen descubrimiento? Bienvenidos a Occidente lo leí hace 3 años, porque fui invitado a dar unas conferencias a Pakistán. Estuve en Islamabad y luego estuve en Lahore. Lahore es la antigua capital, una ciudad maravillosa que a mí me gusta mucho visitar y revisitar, porque era el París de Asia antes, ¿no? Era la que tenía que haber sido en realidad la capital de la Unión India si India y Pakistán hubieran sido un solo país. Y ahí en Lahore, una noche, me invitó el amigo mío, el embajador de España, a una cena, y en esa cena estaba un señor que me pareció muy brillante, muy simpático, que había vivido en Nueva York como financiero, y que era un gran escritor del cual yo no había oído hablar. Y era Mohsin Hamid, casado con una italiana, que tenían un negocio también en Lahore, y había vivido en Nueva York muchos años, había tenido un gran puesto de financiero, eh, y ahora ya había decidido dedicarse a la literatura y vivir en su país, en su ciudad, su familia. Y esa noche fue una velada extraordinaria porque realmente el tipo es muy brillante, hablando también, porque puede ser muy brillante escribiendo y no hablar bien. Pero es que él era un tipo muy, muy al loro de todo de todos los trends, de todas las tendencias, de toda la actualidad. Sabía muchísimo de la industria tecnológica, de IT, de la industria informática, de los avances, y todo. Un tipo muy puesto. Y entonces, me regaló su libro, y su libro se llama Exit West, que es traducido al español Bienvenido a Occidente. Y claro, lo leí en el avión, a la vuelta, y lo leí apasionado. Y ya no solo porque me interesó y me gustó mucho el libro, sino porque era un poco a rebufo de haber conocido al autor y que me hubiera caído también el autor, porque no todos los autores te caen tan bien. Y así fue como llegó a mi vida Bienvenidos a Occidente, que es una especie de fábula en realidad. Es una fábula sobre no es tanto un libro sobre la vida en Pakistán, o en el sur de Asia, como una fábula sobre el mundo global, yo creo, vamos. Pero muy bien escrito, ¿verdad? No me acuerdo lo que te iba a decir, pero te quiero decir que es un libro muy bien escrito, con buen ritmo, con mucha facilidad de identificarse con los personajes, y que se lee rápido y se lee bien. Justamente esta novela trata los temas como la migración, la identidad, ese encuentro, choque cultural, muy vigente
Y a propósito de la Sí, historia, ¿es la migración un fenómeno global inevitable de nuestra humanidad a lo largo del tiempo? sí, yo creo que sí. Yo he escrito libros, uno de ellos, A Flor de Piel, cuando cuento cómo los campesinos españoles del norte de España eran tan pobres que se morían prácticamente de hambre. Iban al puerto de La Coruña. El puerto de La Coruña estaba negro de gente, de tanta gente que había, luchando para embarcar en uno de los veleros que te llevaban a lo que es hoy Uruguay, Patagonia. Bueno, Uruguay es un país colonizado por, por campesinos gallegos que se morían de hambre. En aquella época los españoles se iban huyendo del hambre hacia América. Hoy nos llegan a nosotros los saharianos, muertos de hambre que vienen hacia América, o los venezolanos que van y caminan por el Darién para entrar en Estados Unidos. Es que eso es tan viejo como la historia humana. Siempre, nosotros somos migrantes. Nosotros todos somos migrantes. Todos vamos a donde, al sol que más calienta. Es que es normal. Lo raro es que uno no acepte esa realidad. Y luego la migración. ¿Qué sería Colombia sin todos los migrantes que llegaron? Dime tú. Es que es el dinamismo de la sociedad, es muchas cosas, ¿no? Y eso lo cuenta, y las dificultades que están poniendo, que se ven mucho en el libro este de Nassim Hamid, por la política y tal, ahí se ve muy bien por dentro el problema. Yo creo que lo cuenta muy bien, de una manera muy justa y muy precisa. A la manera de fábula también, un poco, de que tiene algo de fábula el libro. Y tiene una mezcla también entre realismo, pero elementos fantásticos a propósito de estas puertas mágicas. ¿Podemos considerarla una obra de realismo mágico? No, yo creo que no, porque el realismo mágico de Gabriel García Márquez, las mariposas, él no es esa cosa poética. Mohsin Hamid lo que utiliza es un truco para acelerar la historia. Es el truco de las puertas. Entonces hay una puerta en la ciudad, una ciudad que no tiene nombre, por la cual accedes a otra geografía. En realidad es un truco para ahorrarte páginas, para ahorrarte paja, porque tienes que contar si no todo un viaje, porque salen, cuando salen. Tal. Y ahí se permite él esa licencia, de abrir puertas para acelerar y visitar más, estar en más sitios, digamos, que lo que te permitiría normalmente el viaje. Y yo creo que es un truco, pero yo no llegaría a llamar eso realismo mágico. Juega con el realismo mágico, pero no llega a ser eso. Yo creo que el realismo mágico es otra cosa. Javier, vamos ahora con quién quiere ser millonario y también aquí sin hacer spoilers. Pero cuéntanos también cómo llegaste a este libro, cuándo lo leíste por primera vez y por qué crees que es un gran libro para leer. Pues yo lo leí hace, cuando salió más o menos, no me acuerdo si es el 12, el 13, eh, y antes de que se hiciese la película. Porque ya enseguida fue un éxito. Yo estaba en la India cuando lo leí. Se llamaba Q&A, el libro original, que es Questions and Answers. Y ese formato del concurso tan original, el libro es tan divertido, es tan verdadero, es tan emotivo, está tan bien contado, es una joya, ¿sí? No me extraña el éxito que ha tenido. Que se haya hecho una película también muy buena. Y luego, es un libro que este sí que cuenta la realidad de la India. Una realidad que está todavía muy presente, que es el ascenso social. En la India, si naces pobre, si naces en una casta de artesanos, si naces en una casta de alfareros, te vas a morir en una casta, a menos que es el salto que da el protagonista de este libro, a través del concurso. Entonces, es el sueño de todo indio pobre, el poder acceder a la otra India, que es la India de las grandes ciudades, la India donde lo que cuenta es la meritocracia, es lo que tú vales y no donde tú has nacido. Porque la India del campo,
que es el hogar de todavía 700 millones de indios, sigue siendo un hogar medieval, un hogar donde estás, mm, eres víctima de las castas, no puedes salir de tu casta, es muy difícil salir de tu casta, donde no hay movilidad social, muy difícil, es una India arcaica. Y el sueño de todos los indios es dar ese salto a la India moderna. ¿Por qué? Porque es el salto a la libertad. ¿Y cómo se consigue? Aprendiendo inglés. Por eso en la India, verás en cualquier pueblecito de la India, academias de inglés, porque es la puerta a esa otra India. A la India donde te van a juzgar por lo que tú sabes hacer, por lo que tú vales, no por lo que, donde has nacido. Y por eso este libro es tan bueno, porque este libro es la historia de este tipo que está en la chabola de Bombay. Y hay que ver cómo son esos barrios de chabolas de Bombay. Andheri, es tremendo, es una cosa enorme. Es el barrio de chabolas más grande del mundo. Millones y millones de personas que viven son familias de 10 que viven en 40 metros cuadrados, en 30 metros cuadrados, en 20. Están todos apiñados ahí. Y sin embargo, la gente, cuando vas por ahí, la ves muy feliz, ¿no? Eso es otro tema. Esa sería la ciudad de la alegría, libre de mi piel. Esa sonrisa en los arrabales de Cancún. Hablemos un poco de esa estructura narrativa que es muy original en ese formato de concurso televisivo. ¿Cómo influye, que me parece que hace muy dinámica y muy rápido de leer, cómo ves tú ese tratamiento para hacer de esa la estructura del libro? Yo creo que la estructura es súper muy acertada. Es que es genial la estructura que ha elegido este hombre, de seguir las pautas del concurso para que este hombre te vaya contando su vida y cómo ciertas decisiones han abocado a la situación en la que se encuentra ahora, ¿no? Entonces yo no sé, me parece absolutamente genial. Es que yo creo que este libro está muy conseguido, es muy redondo. Y luego tiene una cosa este libro que, digamos, en ese sentido es un poco truquero, pero es verdad, que te da, eh, de alguna manera que te da, el protagonista se redime. O sea, de alguna manera este libro te dice que puedes salir de tu condición. Te abre esa puerta a la esperanza. Entonces, por eso el libro es más, digamos, agradable en ese sentido. Es más palatable, como dicen, ¿no? Que otros libros de la India donde te cuenta la realidad de un punto de vista más duro. Aquí, de alguna manera, puedes salir de esa condición, ¿no? Y por eso también yo creo que el libro ha tenido ese éxito tan grande, ¿no? Ese éxito, de que te da la esperanza. Y a propósito de expertise en el tema de la India y en conocer a varios autores de la India, ¿cuál crees tú que es esa mirada que tiene Swarup de la India contemporánea en comparación con escritores como Aravind Adiga o Arundhati Roy? ¿Me perdonas la pronunciación? Arundhati Roy. Aravinda Adiga ha escrito un libro maravilloso que se llama Tigre Blanco, pero que es un libro que cuenta muy bien la realidad de la India, realmente. Y encima que te ríes mucho. Es cáustico, es un libro muy bien escrito, pero es un libro mucho más amargo. Allí eh, cambias de condición social por la corrupción. El personaje principal es este chofer, que es corrupto, que se sabe todos los trucos para salir adelante, o sea, no hay lo que hay en el libro de Swarup, que es esa apertura, digamos, esa redención. En el libro de Adiga es más duro, es más cáustico, es más sarcástico. Eso sería el libro de Adiga. Es buenísimo el libro de Adiga. Tigre Blanco. También se hizo una película, pero la película no era tan buena. Y luego Arundhati Roy es más la poesía. Es también una autora tremendamente, es dura, porque cuenta la realidad tan dura de la India, pero lo cuenta en clave más de poesía, de simbolismo, es un estilo completamente distinto, es del sur de la India, ella cuenta Kerala, ¿eh? Que es otra manera de vivir que los del norte, ¿no? Aravinda Adiga te cuenta la historia en el norte de la India, y Arundhati Roy cuenta el sur de la India.
pero de una manera también, también están los mismos temas de siempre, ¿no? Destacaría el frescor en el estilo. El frescor, la redención, la parte más optimista que sí se puede salir del infierno del destino, del karma, que puede ser un infierno, cuando naces en un barrio de un arrabal de una ciudad como Bombay. Esa es un poco la literatura de Vita Suárez, ¿no? Eh, los otros son, como te decía, más duros, más, eh, más sarcásticos, eh, y no hay redención, no hay salida. Es así, es así. Suárez tiene esa cosa brillante en su escritora, y luego te ríes mucho. Es muy ocurrente, tiene chispa, Suárez, mucha chispa. Javier, ¿por qué la India, por qué Oriente se convirtieron en un tema para ti? ¿Hay alguna cosa que te pasó, que te enamoró, que te encantó? No, a mí siempre me interesó mucho desde que mi padre me llevó cuando yo era muy joven, siempre me pareció un país muy misterioso para mí y muy diferente a todo lo que había visto. Ah, la India no se parecía a nada, ahora ya ha cambiado, pero en la época no se parecía a nada. Esos hombres con largas barbas, elefantes en las calles, osos amaestrados en las mujeres pensar y una simpatía, una cosa muy curiosa, era esos olores, era todo tan intenso, sigue siendo muy intenso, que para mí me cautivó muchísimo y luego descubrí muchísimas historias de tal. Yo creo que el público en español, digamos, estaba muy distanciado de la India y ahí había un hueco que lo he cubierto, hombre, sin quererle, lo he cubierto porque yo al contar la historia de Anita Delgado, la española que se casó con el Marajá de Capurtala, que fue mi libro Pasión India, pues de alguna manera el éxito tan grande que tuvo fue también un acercamiento de la India a los lectores de habla hispana, ¿no? Porque no había libros que lo contaban. Y bueno, pues ese fue uno. Luego escribí otros. Siempre he encontrado historias buenas. Porque la historia de Sonia Gandhi es una historia buenísima, independientemente ya del libro. La historia en sí de esa mujer italiana que acaba en la primera familia de la India era buenísima. Y estoy al Intercept. Sí, yo he sido un lugar donde he encontrado mucha inspiración. La India, sí. Soy Javier Moro y me despido de vosotros.